Si alguna vez te preguntaste por qué sigues vivo, es porque algo en tu vida perdió peso. Esa pregunta no busca respuestas, busca grietas. Aparece cuando el ruido cae, cuando nadie mira. Y si hoy la estás escuchando otra vez, no es coincidencia. ¿Por qué levantarte mañana si todo lo que hagas termina desapareciendo? Esta pregunta no la hizo un fracasado, no la hizo alguien que perdió todo. La hizo un hombre que lo tenía absolutamente todo. Fama, dinero, prestigio, una familia, reconocimiento mundial. Su nombre era León Tolstói. Y cuando miró esta pregunta de frente, cuando dejó de huir de ella, estuvo peligrosamente cerca de dejar de vivir. Tolstói era uno de los escritores más grandes de la historia, el autor de Guerra y Paz y Ana Karenina. Un hombre leído, respetado, admirado en todo el mundo. Pero el respeto no calma la mente, la fama no responde preguntas, y el éxito no protege del vacío. A los 50 años, cuando muchos creen haber llegado a la cima, Tolstói se asomó a un abismo que no se ve desde fuera. No era un abismo económico, no era un problema social, no era una tragedia visible, era algo peor, una grieta interna, una duda que no se iba, una sensación persistente de que algo no encajaba. Cada noche se quedaba despierto mirando el techo, no pensando en el mañana, no planificando el futuro, pensando en el final. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Si inevitablemente voy a morir. No era tristeza, era lucidez. Tolstói entendió algo que muchos evitan comprender, que la muerte no es un accidente de la vida, sino su conclusión inevitable. Y cuando esa idea se instala en la mente, todo cambia. Las victorias pierden brillo. Los aplausos suenan lejanos, los logros se vuelven frágiles. Nada de lo que había conseguido podía protegerlo de esa certeza. Ni los elogios, ni los libros vendidos, ni el amor de su familia. El éxito no respondía a la pregunta más importante. Poco a poco, su mente comenzó a desgastarse. Insomnio, pensamientos oscuros, una sensación constante de absurdo. La vida, tal como la había entendido, dejó de tener sentido. Y esa grieta interna se filtró en sus obras. Levin, el protagonista de Ana Karenina, no es solo un personaje. Es Tolstói hablándose a sí mismo. Levin busca sentido en el amor, en la familia, en el trabajo, en la vida cotidiana. Pero una y otra vez choca con la misma pared. Nada es suficiente cuando sabes que todo es temporal. Tolstói escribió en su diario una frase que lo desnuda por completo. Si no es ahora, será mañana. Si no es mañana, será en 30 años. ¿Qué diferencia hace? La muerte dejó de ser una posibilidad lejana. Se convirtió en una presencia constante. No como tragedia, como argumento lógico. Si todo termina, ¿qué justifica empezar? La certeza de la muerte anulaba cualquier intento de alegría. Cada momento feliz estaba contaminado por su final. La vida se convirtió en una cuenta regresiva. Durante un tiempo, Tolstói estuvo peligrosamente cerca de rendirse. Pensó en el suicidio, no como un impulso emocional, sino como una conclusión racional. Si la vida no tiene sentido, continuarla parecía un acto mecánico, pero algo lo detuvo. No fue esperanza, no fue fe, no fue optimismo. Fue una pregunta incómoda. Si la vida realmente no tiene sentido, ¿por qué millones de personas siguen viviendo? ¿Por qué trabajan, aman, ríen, sufren y aún así continúan? ¿Qué sabían ellos que él no sabía? Tolstói decidió no aceptar el vacío sin antes agotarlo todo. Si existía una respuesta, aunque fuera mínima, aunque fuera incómoda, estaba dispuesto a encontrarla. Incluso si eso significaba enfrentarse a las preguntas más oscuras de la existencia humana. Comenzó por la filosofía. Leyó a Sócrates, a Buda, a Salomón, a los grandes pensadores que habían intentado responder la misma pregunta durante siglos. Esperaba encontrar una verdad definitiva, una idea lo suficientemente fuerte como para sostener una vida entera. Pero no la encontró. Cada libro parecía brillante, cada argumento parecía profundo, cada idea parecía coherente, y aún así, cuando cerraba el libro, el vacío seguía ahí. La filosofía explicaba el problema, pero no ofrecía una salida. Era como describir una herida sin poder cerrarla. Entonces acudió a la ciencia, a Darwin, al materialismo, a la lógica pura.
La idea de que la vida no es más que una cadena de procesos biológicos, un accidente cósmico prolongado. Nacer, sobrevivir, reproducirse, morir, nada más. Lejos de aliviarlo, la ciencia confirmó su peor temor. No había propósito, no había dirección, no había significado trascendental. Tolstói escribió que la ciencia solo hacía el panorama más sombrío. Fue entonces cuando recordó una antigua parábola. Un hombre huye de un tigre. Para escapar, saltan a un pozo. Mientras cae, se da cuenta de que en el fondo lo espera un dragón. No hay escapatoria. En su caída, logra aferrarse a una rama. De ella cuelgan pequeñas gotas de miel. El hombre las prueba. Son dulces, intensamente dulces. Por un instante, olvida al tigre, olvida al dragón, olvida la caída, pero el dragón sigue abajo. Tolstói entendió la metáfora. La vida es el pozo, el dragón es la muerte. La miel son los placeres, momentáneos, seductores, insuficientes. Nada de eso evita el final. Ni el dinero, ni el amor, ni el reconocimiento, ni el placer. Aún así, algo dentro de él insistía. Tiene que haber algo más. Entonces comenzó a observar a las personas que lo rodeaban, no desde la teoría, desde la vida real. Y ahí ocurrió algo inesperado. Notó que los más simples, los campesinos, los pobres, los humildes, vivían con una paz que él no tenía. No analizaban el sentido de la vida, no debatían teorías, no buscaban respuestas intelectuales. Se levantaban, trabajaban, amaban, sufrían y seguían adelante. Tolstói identificó 4 formas en las que las personas enfrentaban el vacío. La primera era la ignorancia, vivir sin pensar demasiado, sin mirar al fondo, sin hacerse preguntas incómodas. La segunda era el placer, dinero, sexo, entretenimiento, distracciones constantes para no escuchar el silencio. La tercera era la desesperación, rendirse, aceptar que nada importa y terminar con todo. Tolstói estuvo peligrosamente cerca de este camino. La cuarta era el limbo. Saber que la vida no tiene sentido, pero seguir existiendo sin hacer nada al respecto. Respirar sin vivir, moverse sin propósito. Para Tolstói, este era el peor destino. Fue entonces cuando comprendió algo decisivo. El problema no era la vida, era la forma en que la estaba mirando. Había buscado respuestas solo en la razón, y la razón, llevada hasta el final, no ofrece esperanza, ofrece silencio. La respuesta no estaba en los libros, ni en los laboratorios. Estaba en la fe, no como dogma, no como religión superficial, sino como una decisión existencial. Creer, no porque sea lógico, sino porque sin eso la vida se derrumba. Tolstói entendió que la fe no prueba que la vida tenga sentido, pero hace posible vivirla. Abandonó la opulencia, renunció al exceso, eligió la simplicidad, sirvió a los demás, vivió con humildad y por primera vez en años encontró paz. Tolstói no resolvió el misterio de la vida, aprendió a vivir con él. Vivió hasta los 82 años, no porque venciera al vacío, sino porque dejó de huir de él. Descubrió que el sentido no está en el éxito, ni en el placer, ni en la lógica. Está en vivir para algo más grande que uno mismo. La vida no deja de ser absurda, pero deja de ser vacía. Y ahora la pregunta es para ti. Si todo termina, ¿qué sentido le estás dando a tu existencia? El tiempo sigue avanzando. El dragón sigue esperando. La única pregunta es, ¿cómo vas a elegir vivir? Tolstói entendió algo que muchos evitan enfrentar, que la vida no viene con respuestas claras, que el sentido no se encuentra, se elige, no porque sea cómodo, no porque sea lógico, sino porque sin esa elección, la existencia se vuelve un ruido vacío, que solo avanza hacia el final. Ahora la pregunta no es Tolstói, la pregunta eres tú. Si este video removió algo en tu interior, si te obligó a pensar más de lo que te gustaría, déjalo por escrito en los comentarios. No para debatir, para confrontarte. Suscríbete si quieres seguir explorando las ideas que incomodan, las verdades que no se explican en frases bonitas y las preguntas que la mayoría prefiere evitar, porque el tiempo avanza, el silencio siempre vuelve. Y la forma en que eliges pensar termina definiendo la forma en que eliges vivir.